Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar a revisar el texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante, hasta el último versículo, haciéndonos, digamos que es un error empezar con responder una pregunta. La idea de la exégesis es dejar que las Sagradas Escrituras hablen por sí mismas, y no buscar que respondan una pregunta a la cual seguramente nosotros tenemos un cierto sesgo, que queremos que responda de una determinada manera. Pero esto es inevitable en todo caso en la acción humana. Es algo que vamos a estar haciendo siempre. Sin embargo, se puede hacer una exégesis queriendo responder una pregunta de forma rigurosa y objetiva. O sea, si es objetiva, si es un análisis, si es una interpretación, tiene que ser objetiva. Si no llega a ser rigurosa, entonces esa cuestión no es objetiva. Y punto. Y ya está. ¿No? Ahí simplemente estamos queriendo justificar una posición previa, ya con la cual venimos abrazando. Yo debo reconocer que en mi caso fue totalmente distinto. Yo hace un tiempo vengo estudiando esto y estudiando la carta a los Gálatas, haciendo una exégesis, me encontré con el hecho de que el apóstol Pablo hace es un tratamiento acerca de la historia de la humanidad antes de Cristo, ¿no? Y después de Cristo. Y nos dice que antes de la venida de Cristo, antes de la revelación del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad estaba bajo la, la maldición, por decirlo así, de la ley. Y lo simboliza, lo ilustra con, con un tutor, con un pedagogo, que en aquel entonces, en el contexto grecorromano, era un esclavo que era alguien que estaba a cargo de el cuidado del hijo del padre de casa, del dueño de la casa, el que imponía su ley, su gobierno, ¿verdad?, en la casa, el padre de familia, y que estaba encomendado este esclavo, este pedagogo, paidagogo, ¿no? De castigar y de disciplinar, o sea, de dirigir al hijo, pero no en el sentido de enseñanza, sino de corregirlo cuando esté, digamos, equivocándose o yéndose por otro camino, ¿no? Habían otros esclavos que eran los que se dedicaban a enseñar, ¿no? Como por ejemplo pasó con el caso de Aristóteles, que era un preceptor, ¿no? De Alejandro el Grande. Él se encargó, Aristóteles, de enseñar en la juventud, de niño, ¿verdad?, a Alejandro, a enseñarle, a educarlo. A eso se le denominaban preceptores. A los que se dedicaban a mantener al hijo en regla, ¿no?, de educarlo y andaban con una vara en la mano, se le llamaban pedagogos. Extrañamente, muy extrañamente, en vez de quedar la palabra pedagogo, perdón, en vez de quedar la palabra preceptor, quedó la palabra pedagogo como aquel que enseña. Es extraño. Reconozco que no manejo el por qué llegó a sostenerse esta palabra para los profesores que enseñan a los niños. No lo sé, pero bueno, eso ya es punto aparte. Bueno, haciendo esta analogía del apóstol Pablo, la analogía del pedagogo, nos decía que la ley encerró a todos, en Gálatas capítulo 3, encerró a toda la humanidad, incluyendo a Israel también, bajo este pedagogo, bajo este tutor y tutores que eran estrictos y violentos y que usaban la violencia, ¿no? En ese sentido quedaron bajo los reyes, bajo los señores, bajo los poderosos que Dios los envió eh, como para castigar, ¿verdad? Y tener a raya la criminalidad, en cierta medida, obviamente todo bajo el pecado, ¿no? Todo bajo la caída, pero Dios encerró a todo el mundo bajo la condenación de la ley. Eso lo pueden seguir en mi argumento y el argumento del apóstol Pablo, por supuesto, lo pueden seguir en los estudios de Gálatas que estamos transmitiendo en Patreon. Y una vez que viene la madurez del niño,
en la visión greco-romana, el niño se despoja de estar bajo la tutoría del pedagogo. En ese sentido, nosotros como cristianos, cuando vino el Evangelio y cuando la iglesia ya maduró a través de la venida del Evangelio del Reino de Dios, ese pedagogo, que era la ley, que era todo lo que quería, todo lo que estaba vinculado con la administración de la ley en el antiguo pacto, esto es el sacerdocio, los reyes, ¿verdad? La sinagoga, o mejor dicho, el sumo sacerdote, ¿verdad? El templo, todas esas cosas que nos guiaban y nos castigaban y nos hacían hacer cosas para poder comprender que estábamos mal, que hacíamos mal y que nos ilustraba el daño que hacíamos, ¿verdad? Tanto a nuestro prójimo como también cuando pecábamos contra Dios. Todo eso ya dejó de ser debido a que hemos crecido, hemos madurado como pueblo de Dios. Y en el Evangelio, es el argumento del apóstol Pablo, yo no estoy inventando nada acá, en el Evangelio la iglesia ya se despoja de esos tutores, de esos pedagogos, pero no para vivir como se le dé la regalada gana, sino que ya no es un agente externo el que te castiga para que no te desvíes, el que te pega si te desvías, sino que es un agente interno, el fuero interno, el Espíritu Santo en nosotros y el nuevo corazón que de carne, como dice Jeremías, puesto en nuestro ser, ¿verdad? Donde se escribe la ley de Dios, ese factor es interno y por tanto ya no necesitamos de tutores externos en ese sentido. Estudiando eso yo, me estoy dando la vuelta aquí, estudiando eso, me doy cuenta que el apóstol Pablo dice que ya no hay judío ni griego, que ya esas diferencias que había estando bajo la maldición de la ley, estando el mundo entero, tanto Israel como las demás naciones paganas, en ese ordenamiento que se hacía distinción entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer, ya no son más, somos todos iguales. Y yo estudiando eso y viendo las implicaciones, pues bueno, empecé a repasar el tema del pastorado, ¿verdad? Y este tema de que se dice que la mujer no puede ser pastora, ¿no? Y se citan, entre otro texto más, el texto de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y siguientes, perdón, como evidencia, para fundamentar de que esto no, o sea, esto prueba de que la mujer no puede ser pastora. Entonces yo dije, a ver, ordenémonos bien. Si el apóstol Pablo está diciendo que ya no hay distinción entre hombre y mujer, que ya no hay distinción entre esclavo y libre, y habían esclavos en los tiempos de los apóstoles, que eran pastores de libres, ¿no? Y que tenían una autoridad por encima de los libres, pero una autoridad de servicio, por supuesto, no una autoridad de dominio, de dominación. Yo me pregunté, dije, bueno, ya veamos las implicaciones y seamos serios en el análisis de esto. Entonces yo tomé este texto, dije, vamos a estudiarlo a la luz de lo que enseña el apóstol Pablo, ¿no? Que es el apóstol mismo hablando, y me llevé varias sorpresas. Ya lo había estudiado anteriormente, pero no tan profundamente, y no bajo este entendimiento de Gálatas capítulo 3, ¿no? Que lo hemos estudiado más profundamente. Y es en ese contexto en el que yo llego a la conclusión de que es un error creer que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser obispa, obispo, que la mujer no puede ser diácono en la iglesia. Ya el video anterior estuvimos viendo que los conceptos o los términos de pastor, obispo y diácono venían de la sociedad civil de aquel entonces, de lo común, eran términos o títulos comunes que no otorgaban ninguna autoridad jerárquica o que alguien pudiera decir, cuidado, viene ahí el obispo, cuidado, viene ahí el pastor, cuidado, viene ahí el diácono. No, eran cargos que podían ostentar o podían tener cualquier persona, digamos, en Roma. Incluido esclavos. Podían tener digamos, estos títulos. En este sentido, no implicaban jerarquía, no implicaban una dominación. ¿Por qué digo esto y por qué soy insistente en esto? Porque se comete el error de creer de que
debido a que el apóstol Pablo está prohibiendo aquí a la mujer ejercer dominio sobre el varón, se está asumiendo que el cargo de obispo tiene como implicación o como función ejercer dominio sobre el varón o sobre los hombres y sobre la mujer. Y por implicación también, por extensión, que el hombre tiene derecho a ejercer dominio sobre la mujer. Eso es un error garrafal. Error que viene dado de la doctrina patriarcalista que está afectando a la iglesia, lamentablemente, a la iglesia. Así como ha afectado a la doctrina feminista en la iglesia, la que más ha afectado en la historia y la que más ha prevalecido es la doctrina patriarcalista, lamentablemente. Y muy fuertemente en la historia, sobre todo en la Edad Media, era grotesco cómo se trataba a la mujer, ¿verdad? Y cómo se concebía a la mujer como prácticamente un poquito mejor que los animales. Pero bueno, vamos a hacer el análisis del texto, vamos a lo nuestro, ¿les parece? Hagamos entonces la exégesis a este texto. Para eso he hecho una traducción, pero esta traducción, como ya algunos me han seguido en los estudios de Gálatas, es una traducción con interpretación, para que se pueda comprender lo que yo creo que objetivamente enseña el texto y que vamos a ir luego haciendo exégesis versículo a versículo. La traducción que yo he hecho dice así: que la mujer reciba instrucción en quietud, en plena sumisión al orden jurídico de la ley o del pacto, pues no permito a la mujer usurpar la autoridad doctrinal ni ejercer dominio autónomo sobre el varón, o contra el varón podríamos decir, sino mantenerse en quietud. ¿Ya? Estamos leyendo la traducción que yo he hecho de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 hasta el final. Porque el orden inmutable de la creación establece que Adán fue formado primero y luego Eva. Y Adán no fue el engañado epistemológicamente, sino que la mujer, al ser seducida por la mentira de la autonomía, cayó en transgresión de la palabra ley de Dios. No obstante, hallará su preservación y cumplimiento pactual a través de su vocación de engendrar y formar descendencia para el dominio, siempre que persevere en fidelidad, amor y santidad con dominio propio. Esta traducción, que se las voy a compartir al pie del video, en Patreon, por supuesto, eh, busca evitar la neutralidad de la traducción en español que tenemos en la Reina Valera con el término silencio. Esto es como si fuese que el apóstol Pablo está mandando, ordenando a que la mujer quede en mute, quede en silencio y así, y nada más. Y también hemos traducido la palabra en griego gesikia como quietud. O sea, al mismo tiempo la hemos traducido esta misma palabra, gesikia, que es la palabra que se traduce como silencio, la hemos traducido como quietud, que es una ausencia en realidad de rebelión y de ostentación. La palabra griega también que está en este texto, que es importante, es la palabra autentein en griego, que se traduce evidenciando su carga de dominio autocrático y usurpador. Es la idea de ejercer dominio contra o sobre el prójimo. Cuando tradujimos que la mujer, el apóstol dice, pues no permito a la mujer usurpar la autoridad doctrinal, ¿no? Ni ejercer dominio autónomo sobre el varón. Hay dos palabras en griego que vamos a estar viendo, que es la palabra enseñar, que está en el griego original, ¿no? Y una palabra que se le une y que da descripción de cómo se enseña, o sea, que describe el proceso de enseñanza, que es la palabra que traducimos como dominio, que es la idea de un dominio tiránico, autónomo, contrario al orden de Dios, independiente, como el dominio que siguió Eva en el huerto del Edén, cuando le ordenó a Adán, le dijo, toma, come de este fruto. Y Adán, sabiendo, fue aquí porque el apóstol Pablo dice que Adán no fue engañado,
epistemológicamente, Adán se rebeló abiertamente, sabiendo que estaba quebrantando la ley de Dios y por tanto el pecado de Adán era incluso más frontal. Eva fue engañada, ¿no? Que sigue siendo pecado porque al fin y al cabo eh, eh, lo que ella cambió fue la autoridad de Dios por la autoridad de ella misma, la autonomía, ¿no? Y bajo esa argumentación creyó que había llegado a una buena conclusión. Sin embargo, lo de Adán fue una rebelión directa. Fue sabiendo que Dios era el creador, sabiendo que Dios era todo, él se rebeló directamente. Así que no estamos hablando aquí que Adán es una víctima. Leamos correctamente el texto. El apóstol Pablo dice que no fue engañado. Adán pecó deliberadamente, sabiendo lo que estaba haciendo. Eva fue engañada por argucias, por argumentos falsos, ¿verdad? Que tiene la culpa también. No estoy aquí diciendo que fue inocente en ese sentido. La cosa es que esa enseñanza se podría comparar, y creo que es lo que es el apóstol Pablo es lo que está haciendo, con lo que Eva le fue a decir a Adán. Toma, come, Adán, si está todo bien. Le enseñó y lo dominó. Esa es como la idea. Bueno, ya lo vamos a estar viendo más adelante, ¿ya? Esas dos palabras ya las vamos a estar viendo en nuestra exégesis de versículo a versículo, ¿no? Veamos que antes de pasar a la exégesis, contemplemos la situación más o menos global del por qué el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿no? Había una situación en Éfeso, porque esta carta fue dirigida a Timoteo, y Timoteo estaba ejerciendo una labor de obispo, de administrador, ¿no? De supervisor, ¿no? De las iglesias en Éfeso, lo cual era un título de servicio, no era un cargo jerárquico, como hemos visto en el video anterior. La iglesia en Éfeso enfrentaba la infiltración de falsos maestros, como nos muestra en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7, que promovían fábulas judaicas, fábulas del mundo, paganas, ¿verdad? Y también el ascetismo, como podemos ver en el capítulo 4, versículo 3, y una subversión del orden del pacto. Fijémonos que si uno lee unos versículos antes de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, por ejemplo, acá en estos versículos, en el versículo 9, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Da una cierta intuición, evidencia objetiva de que habían mujeres importantes económicamente hablando de Éfeso que estaban dentro de la iglesia, lo cual no quiere decir que eran mujeres que estaban trayendo, digamos, que eran malas mujeres, que eran malas hermanas. No, no, no. Eran mujeres importantes digamos, de una posición económica grande en Éfeso, y también nos dice el apóstol Pablo, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que llegaban estas mujeres con todos sus vestidos de gala, como diríamos hoy en día, ¿verdad? Con toda esa pompa de la clase a la que pertenecían, y estaban generando ciertos problemas. Y ellas estaban acostumbradas a ser tratadas como basándose en una jerarquía, que ellas estaban por encima, ¿verdad? Y los demás estaban abajo. Y quizás por ahí se generó un problema, ¿verdad? Que estaban acostumbradas ellas a mandar, a dominar, ¿verdad? Y obviamente cada uno lucha con los pecados con los que viene, ¿verdad? Cada uno lucha con esos pecados que nos encadenan. Y estas mujeres estaban luchando con el pecado de dominar, de ponerse como el punto de referencia del orden, del gobierno, de la ley, del comportamiento y de cómo deben hacerse las cosas. ¿No? No solamente en aquel tiempo, también he conocido mujeres que en este tiempo son así, y también he conocido hombres que son así. Y en las escrituras también hay ejemplos de hombres que tienen este comportamiento de querer dominar todo, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, tenemos ahí cierta evidencia, lo cual nos dice que las mujeres ricas en la congregación estaban utilizando ese estatus económico para alterar estas reuniones o estas congregaciones, estas asambleas, que es la iglesia, ¿verdad? Públicas, y
usurpar el fundamento del liderazgo, no el liderazgo. Usurpar el fundamento, o sea, quitar el fundamento de lo que es el liderazgo en la iglesia, de lo que da sustento al pastor, al pastorado, al obispado, al diaconado, lo que fundamentan esos servicios, esto es la enseñanza de Cristo, y cambiándolo por otras enseñanzas. En este caso, más literalmente como vamos a estar viendo, por la enseñanza de la propia mujer. Porque así tienen que ser las cosas y punto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso a veces de nuestras madres, ¿no? Cuando nos dicen, tienes que hacerlo así. ¿Y por qué? Porque yo digo y punto. Y uno tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, eso en la iglesia no puede pasar. Y eso es lo que estaba pasando. Ese era el contexto. Y por eso que el apóstol Pablo habla directamente a las mujeres. No, en este contexto, en esta carta y en esta situación. Pero no es que está diciendo el apóstol Pablo a todas las mujeres como si todas las mujeres estuvieran teniendo este problema. Lo he visto en hombres y muchas veces lo he visto en hombres, ¿no? Es un caso específico, pero que sirve para sacar el principio de ahí, que es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Que es el principio que gobierna lo que el apóstol Pablo está aplicando, haciendo casuística el apóstol Pablo, ¿no? Ya lo vamos a estar viendo. Bueno, vamos a ver el primer versículo, que es el versículo 11, en el que vamos a ver el precepto del orden jurídico que el apóstol Pablo presenta, o sea, que manda, que ordena, ¿no? Veamos, versículo 11. Dice así, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esa es la traducción de la Reina Valera de 1960. Podemos revisar la del 909, creo que es más o menos lo mismo. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Podemos revisar la Jerusalén de 1976, que dice, la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. Ahí podríamos decir que está un poquito, sí, pero está diciéndose lo mismo, ¿no? Pero se traduce como silencio también, ¿no? La Reina Valera contemporánea dice lo mismo. Veamos qué es lo que dice no la tengo. Pensé que la tenía. No la tengo acá, ya no importa. Ya. Vamos, vamos entonces. Leamos Hechos capítulo 16, versículo 14. Un ejemplo positivo de lo que es el hecho de lo que está mandando el apóstol Pablo, que está ordenando a las mujeres que sean o que hagan con este sustantivo. El sustantivo es gesikia en griego, está ordenando que sean gesikia, esto es eh, que mantengan quietud, como lo había traducido. Veamos lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 14, un texto que les dije yo en el video anterior que íbamos a revisar. Hechos capítulo 16, versículo 14 dice, entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiátira. Esta mujer ya era importante, era una empresaria, era una mujer de dominio, ¿no? Y tenía dinero. De hecho, después estuvo, digamos, patronizando, ejerció un patronazgo sobre el apóstol Pablo, que era Lidia, que adoraba a Dios, y el Señor, Lidia adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Aquí dice, Dios tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. La palabra griega que se usa, y también entre las que nos oían, estaba una mujer llamada Lidia. Es la misma palabra que el apóstol Pablo ordena a las mujeres en Timoteo a hacer. Esto es que lo hagan sosegadamente, atentamente, ¿no? Vamos a dar la definición para que veamos la implicancia de todo esto, ¿no? La palabra es, como les había dicho, gesikia, un sustantivo dativo femenino singular, que se puede traducir como quietud, paz, tranquilidad, sosiego. No he encontrado la idea de que se pueda traducir como silencio, que también podría ser, ¿no? En el léxico, por ejemplo, en el léxico que yo considero que es el mejor, el más bacán, el léxico de Dunker, que está solamente en inglés, que es el BDGA, que lo pueden encontrar, un léxico del griego inglés, ¿no? Y que
incluye el contexto histórico y literario de los apóstoles o de la iglesia primitiva. Danker, en este léxico, desglosa el campo semántico del término en dos ramificaciones primarias. La primera, estado de quietud sin disturbio. Quietud, que es como se podría traducir. Descanso también, ¿no? En esta acepción, ¿no? Eh, Aparecen fórmulas como tener respiro o descanso de algo. Esta acepción no es la que es usada por el apóstol Pablo en 1 Timoteo, que estamos leyendo acá, o en Hechos, sino que es esta segunda acepción que es la usada. Segunda acepción, según Danker, estado de decir nada o muy poco, silencio, pero es un estado, ¿no? En esta acepción se agrupan los usos que se usan en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 y siguiente, incluso en la carta de Ignacio a los Efesios en capítulo 19 versículo 1 y en Hechos capítulo 22 versículo 2. Veamos Hechos capítulo 22 versículo 2. Hechos capítulo 22 versículo 2. Dice, al oír que les hablaba en lengua aramea, todos guardaron silencio. O sea, pusieron atención. No es que callaran, no es que tú no hablas, no, sino que cuando se enseñan, ellos se ponen en receptivos, esa es la idea, receptivos, atentos a lo que les está llegando, no a lo que hace la mayoría de la gente, incluyendo los hombres hoy en día, que no escuchan, que solo saben responder, y cuando tú estás dándole una respuesta, ya está pensando en qué responderte, no te está escuchando. Eso es lo que el apóstol Pablo tendría que mandarle a todos los hombres hoy en día, ¿no? que se ponen ahí a pelear y a discutir y no entienden lo que le están diciendo, sino que están preparando lo que van a decir luego y sin escuchar nada del contrario, ¿no? Esa es la idea entonces, es un estado de quietud, de atención, ¿no? Eh, bueno, también no significa esto un mutismo absoluto, quedar en mute, no, sino que es una disposición sosegada, libre de insubordinación o alboroto político o religioso, que es lo que pasa, por ejemplo, en las discusiones políticas. No, no, pero es que tú, no, pero tú también hiciste esto y no le respondió, digamos, la acusación anterior, sino que el político de derecha acusa al político de izquierda de hacer A, y el político de izquierda, en vez de explicar por qué eso es mentira, lo que hace es, pero tú hiciste B. Y el otro, no, pero tú también hiciste A y C. Esa es la idea. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Las mujeres se estaban convirtiendo en alborotadoras. Las mujeres, en este caso, que también puede haber sido hombres, y si hubiesen sido hombres, el apóstol Pablo tendría que argumentar y decir a los hombres que aprendan con toda sujeción, ¿no? Porque no permito que, ya vamos a ver eso, ya lo vamos a aplicar en ese sentido. La mujer cristiana, por tanto, no debe operar como una agitadora revolucionaria dentro de la iglesia. Y es lo mismo que el hombre. El hombre no debe operar como un agitador revolucionario dentro de la iglesia, queriendo ponerse a él mismo en forma autónoma como el fundamento del orden, de la ley, de lo que se debe hacer, ¿no? Sino que debe estar sumiso en el sentido de que cuando se enseña, cuando se profetiza, cuando se explica la palabra de Dios, ese hombre o esa mujer deben estar callados y escuchando atentamente. Es lo que se debe hacer. Y es lo que no estaban haciendo estas mujeres. Ese es el contexto de lo que estaba pasando y por qué el apóstol Pablo llega con esto, ¿no? La otra palabra es griega importante aquí, es la palabra hipotaje o hipotaje, que es un sustantivo dativo femenino singular, que se traduce como sujeción o sumisión. Esto es que, estando sosegadamente, escuchen con toda sumisión lo que se enseña. Esa es la idea. Y no anden, no, pero es que tú estás mal porque esto no, es que no, porque si no, entonces ahí no habría un orden, ahí no, sería ir al mercado, sería ir digamos, a la calle ahí donde está la Vega Monumental, donde están todos gritando y todo, y, oh, no, pero que tú estás ahí, o ir al patio de los políticos, no, que tengo que, y no hay ningún orden ahí, ¿verdad? No, se tiene que hacer como se hacía en las sinagogas cuando el apóstol Pablo enseñaba y lo escuchaban, primero lo oían y después lo querían matar, pero lo escuchaban atentamente. Los hombres que escuchaban a Pablo
aplicaban esto, los hombres que escucharon a Cristo y que luego lo querían matar, se sentaban primero, lo escuchaban sosegadamente, ¿no? Esto es, lo escuchaban con el griego, con el concepto gesiquia, ¿no? Que es lo que le está ordenando el apóstol Pablo a las mujeres. Los hombres lo hacían cuando el Señor hablaba, y cuando el apóstol Pablo hablaba, o cuando el apóstol Pedro, el apóstol Juan hablaba en la sinagoga. Ya luego la respuesta que tenían después ya era otra cosa. Algunos lo querían matar, otros querían seguir escuchando, ¿verdad? Pero es eso lo que está pidiendo el apóstol Pablo. No está diciendo que callen, no está diciendo que la mujer no puede hablar. Eh, yo digo, ¿cómo es posible que no haya entendido esto antes si se supone que tenemos maestros en la iglesia que deberían enseñarnos esto? Pues bueno, es porque aquellos que me expusieron antes, primera Timoteo, simplemente están repitiendo lo que otro dijo y lo que otro dijo, y nunca hicieron una verdadera exégesis de este texto. Pero bueno, estamos haciendo implicaciones sacando ya conclusiones antes de tiempo, ¿ya? Pero eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el término que hemos traducido acá como sumisión, como sujeción, hipotagé, es un término de orden, ¿no? Frecuentemente usado en términos militares. Pero la idea es que se reconozca haya un reconocimiento de la palabra de Dios y de su evangelio, y cuando se expone, estar atento, estar sumiso, ¿no? Pero eso es algo que debería hacer cualquier persona en una asamblea donde un hombre o una mujer está hablando, ¿no? Está exponiendo. Escuchar atentamente y no interrumpir, no indecorosamente venir, no, no, pero es que pero qué, eso es de mala educación, pues, de mala educación, ¿no? En ese sentido, la sujeción que el apóstol Pablo está pidiendo aquí no es denigración ontológica, no está reduciendo a la mujer a una jerarquía ontológica inferior al hombre, no está haciendo eso, sino que es un orden funcional, económico e ineludible de una asamblea, de una congregación y de la iglesia, por supuesto, pero también de cualquier orden. ¿Se imaginan ustedes una asamblea en la universidad, o en el colegio, o en el trabajo, que todos estén hablando y nadie deje hablar al gerente o al expositor? ¿Qué es eso, pues? Y eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Versículo 12. Leamos lo que dice el versículo 12. Me había movido ya. Acá está. El versículo 12 dice: Pues, después de haber dicho que la mujer aprende en silencio, ya sabemos que dice que la mujer aprenda o escuche, ¿no? Sosegadamente, en quietud y con toda sujeción, que es lo que debería hacer todo ser humano, sin importar si un hombre o mujer. Lo que pasa es que en este contexto las mujeres estaban ahí alborotando todo, ¿no? Chismoseando y no, eso había que prohibirlo. Si hubiesen sido hombres, lo hubiesen dicho a los hombres, ¿no? Pues, y este ya es el argumento, el por qué. Ya vimos que la primera fue el primero es, el primer versículo, el 11, es el precepto que el apóstol Pablo está dando, la ley casuística, ¿no? Aplicando la ley a este caso que le vino al apóstol Pablo, ¿no? Y ahora va a dar la fundamentación jurídica legal, ¿no? Que es la restricción apostólica que está dando acá. Versículo 2 entonces dice: Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Estoy leyendo la Reina Valera en 1960. En la traducción que yo hice, lo traduje así: Pues no permito a la mujer usurpar la autoridad doctrinal, ni ejercer dominio autónomo sobre el varón. Esa es la idea, sino mantenerse en quietud. Aquí en la Reina Valera 60 dice: sino que guarde silencio. La palabra silencio, nuevamente, no es de callarse, que como se traduciría también, se callen. ¿No? La idea es que estén en quietud y sosegado entendiendo lo que se está haciendo, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Mm? Entonces, veamos aquí algunas palabras. La primera observación: Pablo prohíbe explícitamente dos acciones simultáneas: la enseñanza autoritativa y autónoma que no reconoce a Dios, que no reconoce a Jesucristo como Señor,
sino que se presenta como que yo vengo aquí porque yo me las sé todas, y eso le pasa tanto a las mujeres como a los hombres, y más a los hombres diría yo, ¿no? Que es la enseñanza autoritativa, que es lo que está prohibiendo el apóstol Pablo, explícitamente. Estas dos acciones que tienen la misma naturaleza ética. No es que las mujeres estaban enseñando correctamente, por ejemplo, la Trinidad o el Evangelio de la Gracia, que la salvación es solamente por fe y no por obra. No está prohibiendo eso el apóstol Pablo. Está prohibiendo enseñar en forma autónoma y autoritativa, como si el fundamento de la verdad fuese yo, porque yo lo digo y punto. Eso es lo que está prohibiendo, al mismo tiempo que eh, prohíbe ese ejercicio de dominio, de dominación sobre los varones que estaban llevando a cabo estas mujeres. Quizás, no eran mujeres de dinero, estaban usando su poder económico, eh, sus vínculos, y quizás algunos hermanos ahí eran siervos de estas mujeres y los trataba con dominación, pues los dominaba y les así, tú cállate porque tú trabajas para mí. Quizás aparecían esos episodios, ¿verdad? Y avergonzaban a los hombres, porque el hombre no podía, se veía conflictuado, ¿no? Le respondo a esta señora, a esta hermana, si le respondo, me va a azotar o me va a despedir o me va a castigar. Y empezaba ese conflicto. Y ella, pues, estoy dando un caso, digamos, hipotético. Y ella se aprovechaba de esa circunstancia y dominaba, ejercía un dominio sobre ese hermano. Que podía haber sido también al revés, un hombre con un siervo y lo dominaba, que era como el caso que podría haber pasado con el caso de Onésimo y Filemón, ¿verdad? Entonces, Pablo entonces prohíbe estas acciones que son de la misma naturaleza ética y pactual. Son anti Dios, anti ley. Enseñar de forma autónoma, de forma independiente del pacto y de la ley de Dios y ejercer un dominio contra o sobre mi prójimo o contra mi prójimo. Que esas dos cosas las prohíbe la ley. Y el apóstol Pablo también lo dice, como enseña la ley, ¿no? Aquí hay un verbo importante que es el verbo didaskein, que es lo que se traduce como enseñar, ¿no? Enseñar, instruir, doctrinalmente. En las epístolas pastorales, enseñar designa la transmisión del dogma, de la enseñanza bíblica a la iglesia, ¿no? Y esa es una función que se le da, digamos, a todos los hermanos. Todos los hermanos están llamados a enseñar. Es así. Todos deberían estar llamados a dar la enseñanza, pero hay algunos que tienen dones que han sido dados por Cristo nuestro Señor para enseñar, como el don del maestro, etcétera, el pastor, el obispo, etcétera, pero están todos llamados a la enseñanza. Las mujeres pueden y deben enseñar, ¿no? Tito, capítulo 2, versículo 3, muestra que hay mujeres que se les ordena que enseñen a otras mujeres y a niños, ¿verdad? Hechos capítulo 18, versículo 26, vemos que Priscila enseña a Apolos, lo vemos en Hechos capítulo 18, vamos a echarle un ojito a Hechos capítulo 18, perdón. 18 versículos, habíamos dicho, el versículo 26. Versículo 26 dice, Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila, fíjense cómo el Espíritu Santo coloca primero a Priscila y después a Aquila. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Priscila le enseñó a Apolos, enseñaba también, ¿verdad? No había, las mujeres podían enseñar, tenían que ejercer el don si lo tenían, ¿no? Y llevar a cabo lo que el verbo dice didaskein, enseñar. Por tanto, el apóstol Pablo no está prohibiendo aquí la enseñanza en sí. ¿Mm? Las mujeres pueden y deben enseñar. ¿Sí? Eh, eh, Fijémonos que esta enseñanza, o lo que está prohibiendo el apóstol Pablo aquí, es no ejercer dominio, no dominar sobre los varones.
que es una de las cosas que prohíbe el apóstol Pablo, y de enseñar otra cosa que no sea el evangelio, así como si fuese autoritario y la enseñanza total. Estas cosas tampoco se les permiten a los hombres hacerlo. Por ejemplo, vamos a de Juan, tercera epístola de Juan, tercera epístola de Juan. Aquí vemos un caso en el que un hombre está haciendo lo que estaban haciendo estas mujeres en Éfeso, ¿no? Y de que el apóstol Pablo estaba denunciando. Aquí estamos viendo el caso de un hombre que estaba haciendo eso y que el apóstol Juan lo está denunciando y que lo va a ir digamos, a corregirlo, va a ir digamos, a enfrentarlo, digamos. Que es el caso de Diótrefes, que vemos que en el versículo 1 de la tercera, perdón, versículo 9 de la tercera epístola del apóstol Juan, dice así: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros, enseñando malas cosas, parloteando lo mismo que estaban haciendo estas mujeres. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. ¿Qué está haciendo entonces Diótrefes? Enseñando en términos autónomos, independientes, cosas que prohíbe el apóstol Pablo, y obviamente prohíbe la ley y el pacto de Dios, la palabra de Dios, y ejerce dominio sobre los hombres. Cosa que el apóstol Juan aquí claramente está condenando, porque mire lo que dice el versículo 11. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Un mismo caso, muy parecido, ¿verdad? Con sus circunstancias, por supuesto, de tiempo y lugar apartes, ¿verdad? Hay que separarlas, son dos situaciones distintas, pero que tienen elementos parecidos y que pueden ser juzgados con el mismo principio. El mismo principio que el apóstol Pablo está aplicando en Éfeso a las mujeres es el mismo principio que se le debe aplicar a Diótrefes. ¿Se entiende ahora? Estamos haciendo exégesis aquí, estamos interpretando, no estamos opinando. Interpretación objetiva. Está aquí la palabra, si no, no vengan con cuestiones. ¿Ya? Veamos que este es una palabra aquí, la palabra eh, importante que aparece acá es la palabra autentein o autentein. Es un verbo en el griego, ¿no? Es un verbo infinitivo presente activo y es el único lugar que aparece en el Nuevo Testamento. Esto se le llama un hapax legomenon, ¿no? Que aparece solamente aquí, en este pasaje de versículo 12 que estamos leyendo, ¿no? Que es este verbo que se traduce como ejercer dominio, usurpar poder, ¿no? Refiriéndose, por supuesto, a la autoridad de Dios nuestro Señor, no a la autoridad de un supuesto hombre, porque ya hemos visto que los pastores y los obispos no tienen autoridad en el sentido jerárquica, ¿no? Eh, no, mejor dicho, no tienen poder, sí tienen autoridad, pero no tienen poder, ¿no? Y usurpar poder es eso, el poder le pertenece a Cristo, no a ningún hombre. Y es la idea de asumir una postura de autoridad independiente, autónoma, dar órdenes o dictaminar pero como si tuvieses poder jerárquico, que es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba negando a toda la iglesia, a todos los cristianos, a los mismos apóstoles se los negó. El que quiera ser el primero en el reino de los cielos será el servidor, dice el apóstol. Por tanto, podríamos recurramos al BDAG, al léxico griego que a mí me gusta, al de Danker, ¿no? Danker cita aquí, y los estudios papirológicos contemporáneos, como por ejemplo Thesaurus Linguae Graecae, muestran que este verbo no era el término común para el ejercicio de un liderazgo benigno. Este verbo podría haber sido usado para el liderazgo de Diótrefes también, no está, ¿no? Pero podría haber sido también usado para él, porque no es un liderazgo benigno, no es un liderazgo bueno. Veamos, la palabra, en términos técnicos y profanos, la palabra y sus cognados aparecen en registros legales, literarios y astrólogos. Estoy siguiendo aquí a Danker. Ptolomeo, en Tetrabiblos, utiliza el participio de esta palabra para describir cuando el astro, fíjense, para describir cuando el astro Saturno asume el dominio
absoluto sobre otros cuerpos celestes. ¿No? Es como que tiene ese dominio, esa dominación absoluto sobre otros cuerpos celestes. Ahí se usa esta palabra, de verdad, en participio, ¿no? En la correspondencia legal y administrativa denota a quien tiene la capacidad de actuar de forma independiente y original, no como subordinada, ¿verdad? Que son los títulos que hemos estudiado en el video anterior, toro, obispo y diácono. Son todos subordinados, son todos contratados, son todos mandados. O sea, es el mandatario, el que está para los mandados, ¿verdad? Esos tres oficios son el que está para los mandados. Esa es la idea, no tiene nada que ver con una capacidad de actuar de forma independiente y original sobre bienes o dictar órdenes, que es lo que se refería en términos legales y administrativos esta palabra también en aquel entonces, digamos, en el contexto jurídico de aquel entonces, según Danker, el léxico griego que a mí me encanta porque es muy completo en ese sentido. Aquí hay una diferencia de diatesis con exousia, la palabra autoridad, ¿no? Que es muy interesante. Mientras que eusoxia, en griego, en específicamente exousiaso, ¿no? Denota un ejercicio de autoridad delegada legal. Los pastores, los obispos, los diáconos, tienen esa autoridad que es delegada y es de servicio. Y los cristianos tienen que reconocerla, no les es impuesta por la fuerza, sino que es un servicio que el buen cristiano, el que tiene el Espíritu de Dios, reconoce, ¿no? Esa autoridad y se le somete, ¿no? En ese sentido. Y por eso que denota un ejercicio de autoridad delegada, legal o un poder representativo otorgado por un superior institucional, en el contexto legal de esta palabra. En cambio, la palabra autenteo connota una autoridad que se toma por cuenta propia, que es la que está refiriéndose el apóstol Pablo, que es la palabra que aquí me perdí, espérenme, la tenemos acá, la palabra autentein, que ahí la presenta en el participio, ¿no? Entonces, es la idea de una autoridad por cuenta propia, autonomía, independiente de la estructura jerárquica. Esa era la idea, ¿no? Se niega aquí jerarquía superior, esa autonomía, ¿no? La jerarquía, por supuesto, es Dios, que es Cristo, la cabeza, no un pastor, no un obispo, que ya es por obviedad, ¿no? Registros seculares más tempranos incluso relacionan la raíz con actos de extrema imposición originaria, o sea, tiranía en ese sentido. ¿Cuál es la implicación de esta palabra y del actuar de estas mujeres? El término no significa meramente ejercer autoridad, para lo cual Pablo habría usado, ya vimos la palabra eusocia en ese sentido, sino que señala una disrupción del orden relacional y eclesial. Filosófica y teológicamente implica el acto de arrogarse una autoridad independiente, autónoma, o dictaminar órdenes de manera imperiosa, con poder, como asumiendo como que tengo poder. En el contexto del mandato ético paulino, y contrastando directamente con la virtud de la eusoxia, perdón, de la exiquia, que habíamos dicho anteriormente, o quietud sosegada, sosegadamente, quietud deferente, podríamos también decir, ¿no? Con deferencia, de dar el espacio para escuchar al otro, ¿no? Que analizamos previamente, el texto prohíbe la subversión del orden soberano establecido mediante la toma de un poder autocrático y autónomo, que es lo que estaban haciendo estas mujeres en Éfeso. El enfoque ético aquí no es la negación de las capacidades de la mujer. La mujer es capaz de enseñar, la mujer puede enseñar y profetizar, que el apóstol Pablo incluso en Corintio les dice a las mujeres cómo deben hacerlo, ¿no? Ordenadamente, sino que es el repudio, esta acción, ¿no? de autonomía, de reclamo autónomo, es el repudio legal y teológico a la la usurpación, perdón, de la autoridad divina. Se pone como si esa persona, la mujer que hacía esto, o las mujeres que hacían esto, se ponen en lugar de Dios. Esa es la idea. Y, por supuesto, no se someten a Cristo dentro de la comunidad cristiana. La mujer no fue creada para ser un señor autónomo del hombre, o sea, para ser un señor del hombre y un señor autónomo, o sea, una señora autónoma del hombre.
Y el hombre tampoco, por supuesto, pero aquí el apóstol Pablo tenía que dejárselo en claro a las mujeres, porque el problema está iniciado por las mujeres, que eran de corte importante, ya lo vimos, tenían una cierta, eh, un cierto estatus económico y social en aquel entonces y ejercían este dominio. Versículo 13, versículo 13, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Dice, me había movido, perdón, acá, aquí está. Versículo 13 dice, porque primero fue formado Adán y después Eva. Fíjense, el apóstol Pablo está dando el argumento del por qué la mujer debe aprender, someterse a escuchar quietamente, sosegadamente, deferentemente, permitir escuchar y entender lo que se está diciendo. Y no aquí como con insubordinación, no, pero ¿quién eres tú para enseñarme? ¿No? En silencio, que también podría ser en quietud, deferentemente y obviamente guardando silencio para no interrumpir a la persona que está enseñando, sea quien esté enseñando, y no manipular y ejercer un dominio tiránico de los hombres. Y empieza a argumentar de por qué no puede hacerlo, ¿no? Empieza a decir, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, y ahora empieza a dar el fundamento de la ley. ¿Y cuál es el fundamento de la ley? Es ontológico. Empieza a dar un argumento claro, porque primero fue formado Adán y después Eva. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está diciendo que el hombre tiene una jerarquía por encima de la mujer. No, fíjense cómo coloca a la mujer que cree que tiene una jerarquía. A ver, discúlpame, si vamos a hablar de jerarquía, aquí podríamos creer que todo es jerárquico y que hay una cadena al ser, cosa que el Nuevo Testamento niega, el apóstol Pablo niega, que lo hemos visto en Gálatas capítulo 1, y dice, mira, primero fue formado Adán y después Eva, así que si quieres por jerarquía, el hombre estaría encima tuyo, si quieres jerarquía. Pero aquí no hay jerarquía, el apóstol Pablo niega la jerarquía. Y fíjense que está fundamentándose en la ley y en el pacto, ¿no? Vamos a ver, para no adelantarme al siguiente versículo, ¿no? Aquí el apóstol Pablo analiza el desastre histórico que ocurrió cuando se invirtió el orden jurisdiccional en el Edén, pero respecto al orden de jurisdicción, era que Dios era Dios y no el hombre, ¿no? Y que el hombre era la cabeza representante de la familia, en ese caso de su esposa Eva, pero era representante ante Dios, era un servidor, no era un señor, digamos, sobre la mujer. Fíjense que gramáticamente presenta un contraste fuerte, ¿no? Dice el apóstol Pablo, de Adán, viene de Adán la mujer, Adán no viene de la mujer, perdón, no fue engañado, discúlpeme, no, perdón, estaba en el 13, discúlpeme, me estaba adelantando un poquito. Pablo ancla su argumento en el decreto de la creación, esa es la idea, decreto histórico. Y en la ley y el pacto, ¿no? El Pentateuco. No apela a la falta de educación de las mujeres de Éfeso, que sí podría haber hecho, ¿no? Pero apela a la ley, sino al orden cósmico original. Fijémonos que el apóstol Pablo aquí lo que está haciendo, ya como para no entrar en tanto detalle, porque si no nos vamos a tardar mucho, lo que está haciendo es mostrando que la mujer no puede tener una jerarquía por encima del hombre, y tampoco el hombre, porque ambos son iguales, porque ambos vienen de la misma, ¿cómo decirlo?, de la misma naturaleza, son ontológicamente iguales, seres humanos creados a imagen de Dios, y punto, nada más, porque primero fue formado Adán y después Eva, y versículo 14 dice, y el engaño no fue de Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará al engendrar hijos, si es que si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación. El apóstol Pablo lo que está haciendo en estos versículos es recurrir a las Santas Escrituras para demostrar que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, porque son ontológicamente iguales. No tiene derecho a dominar como si fuese un señor sobre su esposo o sobre el hombre, el varón. En ese sentido, lo contrario también es lo mismo.
No tiene derecho el hombre a ejercer dominación sobre la mujer. No puede hacer el hombre lo que estaban haciendo las mujeres en Éfeso, perdón. ¿No? En ese sentido, ninguno de los dos lo puede hacer. El caso era la mujer. Y el apóstol Pablo se apoya en la ley y en el pacto. Lamentablemente, estos textos se han interpretado en términos jerárquicos, como si el hombre tuviera jerarquía, pero no es así. El apóstol Pablo niega la jerarquía entre el hombre y la mujer en Efesios capítulo 3, ¿no? Eh, lo dice en el versículo 28, el 27. El apóstol Pablo le escribe a toda la iglesia de Gálatas, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ustedes son de Cristo, y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, y según la promesa, herederos. En ese sentido, el apóstol Pablo no está argumentando a favor de la idea de que hay una jerarquía hombre-mujer. No existe esa jerarquía. El apóstol Pablo ya la ha negado. Ya ha dicho que no hay jerarquía en ese sentido. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo al citar el Génesis es demostrar que la mujer no puede ser superior al hombre y el hombre tampoco superior a la mujer. Ambos dependen del uno del otro. Vamos a hacer en el estudio anterior, y por supuesto dejo espacio aquí a las preguntas que puedan dejar, vamos a hacer en el estudio que viene la exposición de los textos de Primera Corintios que hablan también de cosas muy parecidas de las que hemos estado hablando acá. Lo vamos a dejar hasta aquí porque si no, no paro yo y sigo y no hay tiempo para tanto, ¿ya? Quedaron los pendientes estos versículos, pero dicen básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Aquí el error fue epistemológico, no ontológico, no es que, bueno, sí, también ontológico, porque la mujer creyó que podía estar por encima de Dios, no tanto por encima del hombre, sino por encima de Dios, ¿no? Y Adán pecó directamente contra Dios, porque Adán no fue engañado. Él comió del fruto sabiendo lo que estaba haciendo, y lo hizo adrede, lo hizo ahí desafiando a Dios directamente. Eva no desafió a Dios. Eva fue engañada y cayó en el error y cometió un error tremendo. Pero es como creer que matar es bueno, es como creer que es como aquellos hermanos que el obispazo le dijo que hay que apoyar a Donald Trump. Y Donald Trump ha asesinado a niñas, ha hecho un montón de crímenes, ha llevado a cabo un montón de crímenes. Ese engaño, creer que hay que apoyar a Trump, no los va a absolver de, digamos, de su culpa de apoyar a un asesino, ¿no? Pero hay que diferenciarlo de actuar con engaño a actuar aquel que está sabiendo, se supone que sabe lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? La ética, la ley, y aún así enseña que hay que apoyar a Donald Trump o a Netanyahu o a cualquier criminal de estos que quieran enseñorearse sobre los seres humanos. El hombre ni la mujer deben enseñorearse sobre otro hombre. No están para eso, deben servir al otro hombre, que es el segundo gran mandamiento, básicamente. Bueno, mis hermanos, un abrazo, lo dejo hasta acá, porque si no, sigo hasta nunca más acabar. Un abrazo, bendiciones, chao, chao.